derechos, porque recientemente se ha conocido un fallo del Tribunal Constitucional impide de pronto que un animalito, una mascotita pueda vivir contigo en un condominio, en un edificio. Por eso nos preguntamos, ¿es legal esto? ¿Yo puedo vivir con mi mascota en un determinado lugar sin ningún problema? ¿Hay leyes que lo restringen? ¿Me pueden prohibir mis vecinos tener una mascotita en el condominio, en el edificio? Le vamos a consultar a Juliano Quispe, él es abogado civil asociado de Casa Hierro, porque con él, en nuestra secuencia Familia y Justicia, vamos a conocer a detalle lo que podemos hacer. Juliano, buen día. Muy buenos días a la audiencia de RPP y en línea de principio agradezco la invitación. Estoy acá dispuesto a poder resolver cualquier duda o consulta que nacen con ocasión de un reciente pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional referido a la posibilidad o no de poder tener mascotas y con él caminar en áreas comunes o áreas exclusivas. Quedo atento a ustedes. ¿Qué dice esta resolución? En buena cuenta, este nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que diría yo no contradice una doctrina jurisprudencial vinculante, que es otra sentencia del TC, lo que en buena cuenta te dice, si existe en el pacto, en un reglamento interno, una prohibición para que puedas transitar conjuntamente con tu mascota, puedas ingresar con él a un condominio de playa, entonces eso sí es permitido, esa restricción es permitida. Cosa distinta que ocurrió en un caso anterior, donde, por ejemplo, el TC dijo lo siguiente: cuando estamos en una casa-habitación, en un edificio, la prohibición de que puedas tener una mascota y con esta transitar por el ascensor sí sería una restricción inconstitucional. Entonces notamos una diferencia importante. Claro, esta primera sentencia fue de 2019, precisamente, doctor. Entonces no se contrapone con la que acabamos de conocer, son dos casos distintos. Yo pienso que no se contraponen, yo creo que incluso se complementan. ¿Por qué? Porque en aquel momento el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente, que tú no puedes cambiar las reglas cuando tú no tenías una restricción en tu reglamento interno, porque hacerlo ello implicaría transgredir el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al libre tránsito, e inclusive yo diría que también afectaría el derecho de propiedad, porque si hay una área común de los propietarios, es parte de tu alícuota ser propietario. Entonces, si te restringe transitar con tu mascota, entonces eso sería una afectación constitucional. Entonces, un poco para ponerlo en sencillo, en la medida que yo viva en un condominio y haya una junta de propietarios, si es que esta junta de propietarios desde el inicio define de que no se puede tener mascotas, entonces todos tienen que respetar esta norma. Pero si yo vivo, por ejemplo, en un edificio, puede haber una administración, pero digamos, al tener una casa habitación, tengo el derecho yo de poder transitar libremente y en ese caso la Junta de Propietarios no podría prohibirme que yo tenga una mascota o que transite en el ascensor, por ejemplo. Sí, efectivamente, esa es la regla, pero incluso yo iría un poco más allá. La pregunta es, si diferenciamos dos escenarios, casa de playa o de recreación o lo que fuera, y también casa-habitación. Si estamos en este primer grupo de casa-habitación y, por ejemplo, los propietarios nos ponemos de acuerdo en decir no vamos a permitir que transiten con las mascotas en los ascensores, si esa regla es puesta antes creería yo que sería una restricción al derecho de propiedad de forma válida, porque la restricción a este derecho está normado en la ley, en el Código Civil. Creería que es posible. Obviamente que va a haber causas o situaciones específicas, por ejemplo, personas con cierto tipo de discapacidad que van a necesitar el uso de ciertas mascotas para poder transitar. Eso evidentemente va a ser válido y no se le podría restringir. Y además, doctor Quispe, ahora hay mascotas de acompañamiento, ¿no? Para personas que tienen algún tipo, por ejemplo, de problema emocional. Efectivamente, en esas situaciones particulares es indudable que no puede existir restricción alguna, de ninguna manera. Pero si, por ejemplo, como el caso que ahora estamos comentando, se trata de una situación recreacional, donde las partes nos hemos puesto de acuerdo previamente y la persona que formó parte de este condominio adquirió el inmueble sabiendo esa regla interna, sabiendo la restricción al derecho de propiedad. Y en el caso en concreto no se advierte pues que es una persona que justamente tiene algún tipo de discapacidad o una necesidad indiscutible de poder andar con una mascota.
Eso es la gran diferencia. Doctor Quispe, sí, doctor Quispe, le pongo un caso, por ejemplo. ¿Qué tal una persona ha vivido toda la vida en un condominio, siempre ha tenido una mascota y de pronto los vecinos se organizan y todos ellos dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, no queremos más a tu mascota. ¿Eso es válido? ¿Qué podría hacer? La persona que está con su mascotita no puede botarla a la calle. Entonces, ¿es válido que los vecinos vayan y me digan, no puedes tener a tu mascota a pesar de que yo he vivido casi toda la vida con ella en ese lugar? Muy importante tu pregunta, porque justamente vamos a aplicar el criterio temporal. La pregunta es, si no existiese esa restricción en un determinado momento, pero luego se juntan los propietarios e incorporan una restricción, esa incorporación o esa disposición reglamentaria sí sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque no existiendo previamente, están incorporando una regla que transgrede el derecho de propiedad, a mi juicio, digamos. de este propietario. Y además, no solamente propiedad, libre desarrollo de la personalidad, porque muchas personas pueden desarrollar un cierto de afecto con una determinada mascota. ¿Eso es posible? Sí, y no podemos negar. Claro, y si se presenta un caso como el de Noemí, por ejemplo, o el que narraba Noemí, ¿qué puede hacer un ciudadano para defenderse frente a esta aparente arbitrariedad? En línea de principio, como sabemos bien, recurrir al Poder Judicial siempre debe ser en última ratio. Eso debería ser un mensaje para la sociedad, porque puede existir, primero, una comunicación escrita a la Junta de Propietarios, claramente, y si esa situación no se corrige, entonces recién activar un mecanismo de orden, como en este caso constitucional. Ahí existe una ley la ley de propiedad horizontal, donde establece que cualquier inconveniente, problema respecto del reglamento interno podemos someter a conciliación extrajudicial. Pero en este caso no se aplicaría tal forma de solución de controversias porque el fondo o el meollo del asunto es un derecho fundamental. ¿De acuerdo? Claro. Pero sí sería quizás más razonable que exista un requerimiento previo a la Junta de Propietarios. Creemos que es algo más lógico porque debemos pensar siempre que la forma de solucionar los problemas a nivel judicial siempre debería ser en última ratio. Y es importante que usted como abogado lo diga, ¿no? Es mejor un arreglo, un acuerdo, antes que un juicio larguísimo y engorroso, ¿no? Claro, porque debemos pensar cuál es la finalidad de una sociedad. Sí, claro. Es lo más importante. Claro. Doctor, para que le quede claro a todos nuestros oyentes y televidentes, ¿en qué momentos o en qué circunstancias una junta de propietarios sí puede dar esta norma, este acuerdo en que no se permiten mascotas y en qué tipos de vivienda este tipo de normas no es dable? Perfecto. ¿En qué momentos se puede restringir? Primero, al incluir en el reglamento interno previamente a que una persona pueda adquirir el inmueble. Claro. Si posterior a ello se puede implementar, solo y únicamente en caso de que exista unanimidad de los propietarios. Si no, se afecta el derecho de propiedad, libre desarrollo de la personalidad de uno de los propietarios. Claro. Y obviamente eso en tanto y en cuanto se trate de una propiedad donde vas a usar como vivienda. Pero tal vez esas reglas se relativizan un poco en una situación distinta, en un área de recreacional. ¿Por qué? Porque la intensidad o la afectación a ese derecho de propiedad no va a ser lo mismo que una vivienda. Justo es ahí donde se pueden generar ciertas dudas, porque hoy, por ejemplo, tenemos edificios que son una suerte de condominios. Hay varias torres de edificios con departamentos, con viviendas, y hay un área común también. En este tipo de viviendas, digamos, ¿la Junta de Propietarios podría prohibir la tenencia de una mascota o esta se limita al área común de esta suerte de torres multivivienda? En este caso en particular que planteas, en vista que esa área común, que puede ser también recreacional, pero está conectado intrínsecamente con el domicilio o el área de vivienda, entonces se va a aplicar las reglas de una área o como un domicilio de vivienda. Entonces claro. no se podría implementar ese tipo de restricciones. Importante, doctor Quispe. No se trata entonces de que si a un vecino no le gustan las mascotas, simplemente pueda querer presionar u obligar, ¿no?, a un propietario a que abandone a su mascota, a su engreído. No se puede hacer eso, que quede claro. Efectivamente. Claro. Y una consulta adicional más, doctor Quispe. ¿Qué pasa? A ver, si yo compro un inmueble y no sé de esa regla de prohibición de mascotas y animales, no me avisan, o tendría que estar en un letrero grande, o tendría que comunicarme antes en un documento. ¿Cómo me entero? Lo que pasa cuando una persona adquiere una propiedad en un edificio, el propietario de todo el predio, además de celebrar el contrato, le va a entregar un reglamento interno y
Incluso se ve inscribir registros públicos. Claro. Y con lo que se inscribe en registros públicos, se presume que es de conocimiento de todos. Además, la diligencia media que exige a las personas es que si yo voy a comprar una propiedad en un edificio, mínimamente debo creer que debe existir unas reglas de convivencia sana. Y ese es justamente el reglamento interno. Claro, incluso horarios. Muy bien, doctor Quispe, muchísimas gracias. Y nos quedamos con su mensaje. Es mejor un acuerdo antes que llegar a un juicio. Engorroso, largo, un dolor de